Vamos con estas píldoras de economía doméstica del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, y hoy vamos a hablar con Antonio Ferragut, que es director del Banco de España aquí en Murcia. Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, nos comentaban que no se puede decir aquello de que es más falso que un billete de Monopoly, ¿no? Porque los billetes que emite el Banco de España y que tenemos en nuestras carteras tienen muchísimas garantías, ¿no? Para que distingamos que no son falsos, ¿verdad? Pues sí, lo cierto es que tienen muchas medidas de seguridad. En realidad, pues podemos dividirlas, digamos, en tres bloques porque hay tres tipos de denominaciones, una la de 5 y la de 10, que contienen unas medidas de seguridad, otras los de 20, 50 y otros los billetes de 100 y 200 euros. Que los de 100 y de 200 prácticamente los vemos poquito, ¿no? Y yo Sí, creo, muy poco. y no sé si, me da la sensación de que siempre el falsificador intenta utilizar billetes pequeños, ¿no? Que disimulan más. Pues la realidad es que no es exactamente así, ¿no? Ajá. Los billetes, en realidad los billetes de alta denominación pues no se falsifican tanto y los de muy baja denominación pues tampoco, Ajá. porque aproximadamente sobre el 70% de los billetes que se falsifican están centrados en 50 y 20 euros. Vale, en esos hay que prestar más atención. Pero bueno, vamos a empezar No, por hay los que prestar pequeños, ¿no? atención a todos. En todos, efectivamente. Bueno, ¿y cómo podemos saber si el billete que tenemos en la mano es auténtico? Pues en principio nosotros utilizábamos un método, bueno, es un método que se utiliza en general en Europa, que es el toque, mire y gire, llamamos. En realidad lo de girar es inclinar, ¿no? Pero bueno, se ha traducido para que quede más cantarín, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo primero que vemos con el toque es que los billetes no están fabricados de papel, en realidad están fabricados de fibras de algodón y entonces tienen un tacto más áspero que el papel. En general, si cogemos un billete y un trozo de papel, un folio, si pasamos el dedo por encima vemos que el billete de euros es bastante más rugoso Uh-huh. que el papel. Después tiene una característica que es lo que llamamos carteo, que es un sonido que es característico de los billetes, sobre todo cuando están nuevos o están en buenas condiciones. Sí, porque cuando se van ya utilizando mucho, Sí, prácticamente esa tersura se pierde, ¿no? se pierde, sí. Uh-huh. Nosotros lo que nos gustaría, y desde luego es uno de nuestros propósitos, es que los billetes que circulen en el mercado pues sean billetes en las mejores condiciones posibles. Pero bueno, esto no siempre es posible, sobre todo en las bajas denominaciones, porque dan muchísimas más vueltas antes de volver al banco, ¿no? De volver a su Sí, casita al final. exacto. Bueno, entonces tienen Bueno, ese pues tacto que es entre papel y tela, ¿no? Ni llega a ser tela ni es papel. no, es rugoso y Uh-huh. además es rígido, por decirlo de una manera, un poco más rígido que el papel. Uh-huh. Venga, ¿qué más? Entonces, vamos a empezar. De las medidas de seguridad que tienen, de las de toque, si vemos a los costados, y estoy hablando porque en estos momentos están circulando dos series de billetes, la serie 1 y la serie 2, aunque ya la serie 1 se está convirtiendo en marginal, quizá en las denominaciones más grandes todavía circulan bastantes de la serie 1, pero los más usuales, la mayoría de los que circulan son billetes de la serie 2. Bien, pues a los extremos encontramos unas rayas, ambos extremos, unas rayas que son paralelas y que tienen un relieve. Uh-huh. Estas rayas son comunes a todos los billetes de la serie 2. Lo tienen desde el billete de 5 hasta el de 200, todos. ¿Qué es lo que sucede? Que según la denominación o son continuas o tienen separaciones. Por ejemplo, el billete de 5 y el de 50 son absolutamente continuas. Los billetes de 10 tienen una separación en el centro y los de 10 y los de 100
Y los de 20 y 200 tienen dos separaciones, dos zonas donde no existen las rayas. ¿Eso se hace para los invidentes también? Exacto. Esto se hace para los invidentes o para quien tenga algún tipo de deficiencia visual, para que les sirva identificarlos. Si tiene una zona sin raya en el centro, es un múltiplo, es decir, es 10 o 100, pero obviamente por el tamaño... Ya se diferencian también. Eso es. Bueno, es Después, un añadido de seguridad y también de accesibilidad, sí, ¿no? tiene una utilidad, exacto. Bueno, pues si continuamos con el toque, en la zona, si miramos, esto estamos hablando del anverso. ¿Cuál es el anverso de un billete? Pues el que tiene los billetes de euro, tienen por una cara una puerta o una ventana y por la otra cara tienen un puente. En todas las series. Sí. Si observamos en el anverso y pasamos el dedo por la puerta o la ventana, veremos que tiene una textura distinta, porque de la misma manera que las rayas este relieve se produce por acumulación de tinta. Y después, en la denominación, en el mismo anverso, si tocamos el valor, el 20, el 5, el 10, el que toquemos, también tiene un poco de relieve. Madre mía, que poco miramos los billetes, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? Cuando ha dicho lo de las ventanas y los puentes, digo, pues es verdad, pero es un objeto que tenemos todos los días en la mano y nos fijamos muy poquito en él. Por otra parte, si miramos en la parte izquierda del extremo del billete, veremos que pone BCE, CB, viene en varias lenguas, ¿no? El acrónimo del Banco Central Europeo. Si pasamos el dedo por encima, veremos que tiene relieve también. Que también, o sea, todas esas cosas están marcadas con más tinta, ¿no? Exacto. No, esta última parte que se pueda ver, hay una pequeña diferencia entre las rayas estas paralelas que decíamos al principio y las letras. Porque las letras por detrás están huecas. Se puede ver, si miramos al reverso, veremos que donde está estampado eso, y en efecto este está estampado, no es por acumulación de tinta. Sin embargo, las rayas sí, y el resto, vamos, lo que he comentado, la puerta y la denominación también. Después, en la parte de mire, si miramos al trasluz, veremos en los billetes de 5 y de 10, bueno, en todos, la famosa marca de agua, donde aparece la princesa Europa, un retrato de la princesa Europa, parte al costado derecho la puerta y la denominación en la parte de arriba del billete. Vamos, la parte de arriba de la marca de agua. Vale, todo eso se ve como al trasluz, ¿no? Sí, pero si apoyamos el billete en una parte oscura, en una zona negra oscura, por ejemplo, la pantalla del teléfono móvil, y lo ponemos bajo la luz, observaremos que vemos exactamente lo mismo, pero en negativo. Es decir, las zonas que a través veíamos como oscuras, aquí aparecen como más claras. ¿Por qué? Pues porque está formado por distintos tipos de acumulación de papel. Madre mía, lo que tiene es una tecnología tremenda el diseño de estos billetes, ¿no? Sin duda de ninguna clase. Y bueno, pues de hecho la serie 2, esto ya existía en la serie 1, la marca de agua, pero tenemos cosas tecnológicamente superiores, ¿no? Ya nos fijamos en la banda metálica que hay a la derecha de los billetes. Estoy hablando de los de 10 y 5, vemos son unas bandas que son hologramas, ¿no? Y en la parte de arriba aparece si lo movemos a la luz, aparece alternativamente la denominación y euro. Después, por orden hacia abajo, aparece el retrato de la princesa Europa con holograma alrededor. Después la misma puerta y la palabra y el símbolo del euro, también un holograma. Y finalmente la denominación.
en holograma, por supuesto, y además con unas líneas concéntricas que abarcan la denominación. Ujú. Los billetes de euro se fabrican en en distintos países de Europa, ¿no? Sí, sí. Ujú. Cada país tiene su cuota de billetes de cada tipo de denominación y, bueno, pues esto se pacta o se negocia en el Banco Central Ujú. Europeo y se lo asigna a cada uno. Lo que tengo entendido es que Bueno, España tenía una muy buena fama de hacer billetes muy bien diseñados y que eran difíciles de falsificar, antes de que existiera todo esto del euro y fueran pesetas. bueno, pues sí, las últimas series, pues lógicamente se va avanzando en este sentido, Ujú. pero por supuesto que los billetes de euro tienen una tecnología muchísimo más avanzada. No es lo mismo diseñar para un país que diseñar pues para toda la zona del euro, ¿no? Ujú. Bueno, pues yo lo que me parece increíble es que a alguien se le ocurra falsificar todo esto, pero claro, es porque, por lo que decíamos, porque la gente no mira los billetes, ¿no? Pues sí, la realidad es que sí. Yo, bueno, voy a continuar un poquitín Sí, sí. con esto, Ujú. porque después ya si saltamos, estábamos hablando de la banda metálica que tienen a la derecha, si saltamos a los billetes de 20 y 50, eh, cosa que tienen también los de 100 y 200, es una ventana incorporada. Ujú. Incorporada en esta serie es una ventana que se puede ver por el anverso y por el reverso. En el reverso aparece la forma de la ventana nada más y el otro está integrado por la parte del anverso, está integrado en la propia banda metálica. Ujú. Y esta ya es un poquitín más sofisticada que los billetes de 5 y de 10 que hemos hablado antes. En la Todavía parte de más. arriba aparece la denominación 20, en la parte si miramos, es decir, si miramos el holograma y giramos, es decir, inclinamos el billete, veremos que aparece el 20 rodeado por líneas concéntricas. Después aparece un holograma bastante bonito, por cierto, Mm. con las ventanas y alrededor pues unas franjas que van cambiando de color y finalmente en el mismo tramo, digamos, la denominación que cuando lo movemos cambia entre la denominación y el símbolo del euro y después ya finalmente el símbolo del euro con unas bandas. Ujú. Eh, Las máquinas estas que vemos en algunos cajeros, cuando vamos a comprar al supermercado, por ejemplo, que pasan el billete de 50 o el de 20, lo que hacen es comprobar alguna de esas cosas, ¿no? De todo esto que nos está contando. Sí, lo que pasa es que son limitadas. Ah, En cualquier caso, esto se puede ver en la web del Banco de España, que máquinas homologadas, están ¿no? autorizadas, exacto, están Ujú. comprobadas por nosotros. Muy bien. Y si alguien está haciendo ese repaso con todos los elementos que ha comentado Antonio Ferragut y ve algo que no le cuadra, si uno piensa que tiene un billete falso en su poder, ¿qué tendría que hacer? Bueno, antes, siento no contestarle ya, Porque pero es que todavía hay más medidas de seguridad. pues sí, hay una que es muy importante, que tiene toda la serie Ujú. de dos de billetes, que es una tinta específica, una tinta especial, donde aparece la denominación en el anverso, que es de color verde, esmeralda. Ujú. Y si inclinamos el billete, vemos que el color varía entre el verde esmeralda y el azul oscuro y va recorriendo todo el número según vamos girando. Vale, vale. Esto probablemente sea la medida de seguridad más visual, más importante y más sencilla de comprobar, porque en los billetes falsos la parte clara Ujú. está fija siempre, no se mueve. No son capaces de hacer ese cambio, ¿no? No. Ujú. Esto es Bueno. lo más importante. Entonces, yo lo que recomendaría siempre es, si uno tiene una duda sobre un billete, porque lo más importante, digamos, en principio es el tacto que tienen. Si uno tiene alguna duda por el tacto del billete, lo siguiente que tiene que hacer es mirar esta tinta esmeralda y bueno, pues
pues ya a partir de ahí, si tiene dudas, seguir mirando las medidas de seguridad, que todavía se me ha quedado alguna en el sistema. Tienes bastantes más Sí, sí. dedicadas, digamos, como estas, dedicadas al público, porque los billetes tienen otras medidas de seguridad para ver por luz ultravioleta, por luz infrarroja y algunas otras cosas. Que esos medios los tienen en el Banco Ya, de España sí. o en cualquier banco. No, bueno, en general las entidades de crédito tienen esas medidas, vamos, pueden Esa forma de comprobar verlo, ¿no? las campañas de seguridad, etcétera. Y a pesar de Bien, eso existen muchos billetes falsos pues circulando. no. Lo cierto es que es doloroso encontrarse con un billete falso para todo el mundo, pues estamos hablando de nuestro dinero y yo recomiendo a la gente que los mire, no a la mínima duda que lo tenga, porque estamos hablando de nuestro dinero, ¿eh? Ujú, claro, Y la verdad es que la última cifra que tenemos es en el total de Europa hay aproximadamente en torno, no llega a 25 billetes por millón de billetes en circulación. sí, que es una Como cosa pues, muy es una residual. cosa menos residual de lo que nos gustaría, pero sí es cierto que desde 2015, que teníamos prácticamente el doble, 50 billetes por cada millón de billetes, pues a finales de 2019 estábamos en esa cifra y supongo que este año será menor, pues por la menor circulación de billetes, por los retrasos, etcétera. Claro, además es verdad que cada vez circulan menos billetes y esto, con esto del COVID todavía más, porque se ha intensificado mucho el consumo online y el consumo con tarjeta de crédito. O sea que es verdad que este año han circulado menos, ¿no? Sí, sí, la circulación, en realidad la circulación de billetes no ha bajado, sino al contrario, ha aumentado. Otra cosa es que la gente lo ha tomado como refugio de seguridad siempre que hay alguna crisis, Ajá. pues a la gente le gusta tener dinero en casa por Debajo si del acaso. colchón, ¿no? Bueno, pues Bueno, eso da para otro programa. Antonio Ferragut, director del Banco de España aquí en Murcia. Muchísimas gracias por contestarnos todo esto para diferenciar los billetes auténticos de los que nos puedan querer colar. Muchas gracias. de nada a ustedes. Hasta luego. Buenos días.